Bien, lo que me pidió el maestro Camilo es que compartiéramos un poco sobre el contexto internacional en el que se están desenvolviendo las negociaciones actualmente. Guillermo contaba cómo estuvieron en La Habana presentando esta contextualización sobre la problemática de cultivos, de cultivos en Colombia. Pero al mismo tiempo que se desarrollan las negociaciones en La Habana, en el campo internacional también se están sucediendo una serie de movimientos. Y un poco como para ubicarnos sería bueno tenerlas presentes. Por ejemplo, ahora, en un mes y algo aproximadamente, nuevamente se reúne en Viena la Comisión de Estupefacientes o la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas. Cada año ellos, es un encuentro de representantes de todos los países que se ven para analizar qué éxitos, qué avances ha tenido la implementación de la guerra a las drogas. Prácticamente es eso, es una reunión para ver avances, posibles éxitos, o también algunos países denuncian fracasos en la implementación de medidas contra drogas. Algunos países que tienen visiones más reformistas también cuentan cómo les ha ido con la implementación de esas políticas más reformistas. Al mismo tiempo que se dan estos escenarios anuales, la Organización de Naciones Unidas está preparando una gran cumbre, es una cumbre que se conoce como la UNGAS, es un escenario global donde todos los gobiernos acuden para mirar si lo que han hecho ha sido exitoso o qué está pasando con esas políticas. Eso se va a hacer en 3 años, en 2016. ¿Sí? Es una gran cumbre que seguramente se dará en Nueva York, la sede principal de Naciones Unidas, donde todos los países van a decir, mire, en el año 88 nos propusimos en 10 años acabar las drogas en el mundo, y ¿qué ha pasado entonces en este tiempo? Y seguramente algunos dirán, hemos sido muy exitosos, por eso algunos traerán sus miradas más conservadoras, como Rusia, Alemania, incluso el gobierno federal de los Estados Unidos, dirán que sus políticas están siendo exitosas. Eso ya lo decimos porque ya de esa manera se han comportado y han contado esa mirada en sesiones anteriores de la Organización de Naciones Unidas. Pero al tiempo también en el contexto de América se está dando un espacio para que en el seno de la Organización de Estados Americanos se desarrollen unas investigaciones, unas mesas de trabajo, se reúnan unos grupos de expertos a pensarse escenarios en las políticas de drogas para América. Ya ese informe que fue presentado, son varios informes, realmente no es uno solo, son varios informes que le fueron entregados al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Él hizo unas presentaciones que se encuentran perfectamente en internet sobre cuáles escenarios recomiendan distintos grupos de expertos en materia de políticas de drogas. En realidad, eso salió de la Cumbre de las Américas en Cartagena, reunida en el año 2012. Sí. El presidente de Colombia allí planteó que era necesario ir a la evidencia científica para saber cómo le estaba yendo a América en la implementación de esas políticas. Entonces, esos informes ya se elaboraron, realmente los expertos no recomiendan un solo camino, dicen que hay distintos caminos, y Uruguay ahora mismo es una muestra de que hay distintos caminos. El gobierno del Frente Amplio en cabeza de Pepe Mujica, con las mayorías del Frente en el Congreso, han aprobado una legislación que seguramente va a tener una cantidad de desarrollos. Ellos tienen un camino que al principio le ha planteado al país que el Estado asuma el monopolio de la producción de la marihuana y el Estado reglamente qué va a pasar con el mercado de la marihuana, y el Estado incluso puede acceder a tributos en el mercado de la marihuana. Todo eso está realmente en Uruguay, porque uno escucha que es que ya todo eso está funcionando. No, realmente todo eso está en reglamentación, en implementación, y obedece o es objeto de múltiples discusiones en el seno del partido mayoritario en Uruguay, que es el Frente, pues en el Congreso con mayor razón. Esto también tiene sus avances, sus retrocesos. Ha habido momentos en que el mismo presidente ha enviado el mensaje de que paren, no vayan tan rápido. Hay sectores de la sociedad del mismo Uruguay que no comparten lo que está haciendo la mayoría parlamentaria, pero ahí hay un camino. Hay otros caminos, por ejemplo,
los de los referéndums que se han dado en Colorado y Washington en los Estados Unidos. Apartándose de las disposiciones del gobierno federal, la sociedad se ha manifestado en unos estados, es un sistema político distinto al nuestro, se pueden producir elecciones por estados y esas elecciones son vinculantes, y en los referéndums en esos dos estados, ustedes deben recordar que ganó en Washington y Colorado, ganó el sí al uso de la marihuana, al uso recreativo de la marihuana, algo que tiene unas connotaciones importantísimas porque hasta hace unos años se hablaba era de usos medicinales de la marihuana en al menos 11 estados de los Estados Unidos, pero allí ya la población se ha manifestado en esos referéndums por usos recreativos de la marihuana, y eso tiene unos efectos jurídicos y políticos a tal punto que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le ha reclamado al gobierno federal, también recientemente le ha hecho un llamado de atención al gobierno del Uruguay, por qué están adoptando o cogiendo esos caminos si ellos son suscriptores de las convenciones de drogas de Naciones Unidas, especialmente de las convenciones del año 1961, que fueron las convenciones que en realidad instalaron en el mundo una doctrina que es la del prohibicionismo, y pues la expresión doctrina tiene unas connotaciones políticas bien fuertes, pero los que hemos estado por el lado del antiprohibicionismo nos referimos a las medidas contra drogas, especialmente las represivas, las coercitivas, como parte de una doctrina prohibicionista, una doctrina que niega otros caminos. Y pues Naciones Unidas es como, especialmente la JIFE, la encargada de vigilar que esas convenciones se apliquen. Si alguien quiere no cumplir la convención, pues le toca retirarse del sistema de Naciones Unidas, al menos por un tiempo. Ahí hay otro camino que es el que cogió Bolivia. Ustedes deben haber escuchado que Bolivia se separó de la convención que en su artículo 1, perdón, no en su artículo 1, que en uno de sus artículos, no recuerdo ahorita el número preciso, contemplaba que el masticado de la hoja de coca, que en Bolivia se le llama el acuyicu, era prohibido. Entonces los bolivianos denunciaron esa convención, les tocó salirse del sistema durante un año y luego, dejando una reserva específica sobre esa cláusula, pidieron el reingreso a la convención. Pero son el único país en el mundo en este momento donde, digamos, masticar hoja de coca en su estado natural no es delito. Eso que hizo Bolivia no opera para todo el mundo, digamos. Si todos nos pusiéramos a masticar coca aquí en las calles de Bogotá, sería delito. Pero si nos vamos a masticar coca o si fuéramos parte de la población boliviana allá en Bolivia, hoy día el masticado ya no es delito. Y eso es como una conquista de ellos frente al sistema de Naciones Unidas. Y ahora mismo el gobierno de Bolivia tiene una reclamación para que la hoja de coca sea retirada de la lista 1 de estupefacientes, lo mismo que en otros países hay comunidades que reclaman porque otras plantas sean retiradas de la lista 1 de estupefacientes, como la planta de la amapola o la cannabis. Ese es otro camino, el boliviano, digamos que tiene unas particularidades culturales y sociales específicas que no siempre son las mismas para el resto de países latinoamericanos. Pero hay otra serie de caminos, por ejemplo, los que está ensayando Portugal o los que está ensayando la República Checa. En el marco del prohibicionismo, en el marco de las convenciones, incluso sin retirarse, están mostrando que se pueden empezar a adoptar políticas más progresistas, en el mejor sentido de la palabra, digamos reformistas, porque empiezan a reconocer, por ejemplo, la dosis personal, también reconocen los tratamientos terapéuticos, reconocen la necesidad de mayores inversiones en prevención, en educación, en salud, eso es. Y también para eso adoptan legislaciones especiales, en el caso concreto, por ejemplo, de la República Checa o en el caso de Portugal, donde hay unos avances bien interesantes, que tal vez es uno de los países que tiene más avances, incluso legales, respecto de la dosis y respecto de los usos de sustancias que en efecto son alucinógenas, porque no estamos hablando ahí de la hoja de coca en su estado natural, en el caso de Portugal o la Checa estamos hablando de cocaína pura, digamos. Entonces hay unos escenarios, hay unos caminos, hay un contexto internacional en el que se están dando las negociaciones de La Habana, que ha pedido sin duda insumos a la Organización de Naciones Unidas, a la Universidad Nacional, a la sociedad civil colombiana que se reunió en los foros de fin del año pasado.
ese contexto internacional no es algo de poca monta para las negociaciones de paz. Incluso algunos creen que hay linderos hasta donde puedan llegar los negociadores cuando, digamos, quieran ser muy reformistas, tienen unos linderos, y el gobierno nacional pues tiene también unos compromisos con la legislación internacional prohibicionista, el gobierno nuestro, el colombiano. Una prueba de que no ha cambiado mucho su mirada respecto de la situación de cultivos ilícitos es el anuncio de que el pasado 15 de febrero retomaba las fumigaciones aéreas en Colombia contra las economías campesinas cocaleras, después de una suspensión de unos meses porque habían sido derribados unos aviones debido a que no estaban lo suficientemente blindados y en el derribamiento de esos aviones murieron unos asesores norteamericanos. Entonces, ahora ya después de que los aviones están bien blindados, se anuncia que se retoman. El hecho de que continúen las fumigaciones sin duda que compromete mucho al gobierno nacional en esa mirada completamente prohibicionista. Por otro lado, quisiera apuntar, muchos sectores de la sociedad civil están trabajando en el campo de los usos en lo que llaman reducción de riesgos y reducción de daños, especialmente, por ejemplo, grupos de médicos en Inglaterra, inaugurando eso hace más de 30 años en Liverpool, están trabajando por considerar que las drogas causan un daño, pero hay otra serie de factores asociados al uso de drogas que pueden ser mucho más dañinos para la persona que las usa. Y un ejemplo concreto para esos grupos de médicos es, por ejemplo, el riesgo de la infectación de VIH cuando grupos de usuarios, por decir de heroína, comparten las jeringas y las agujas, especialmente las agujas. Entonces, han trabajado cómo hacer reducción de daños para evitar la propagación de estas otras enfermedades. Aunque se reconoce que las drogas causan un daño, hay otros daños que pueden prevenirse, que pueden tener acompañamiento sanitario y que pueden evitarse. Lo que ahí quisiera ver es, en el campo de los usos, de los consumos, hay grupos, ONGs, centros de investigación, grupos de profesionales que han trabajado mucho por la construcción de las tesis de reducción de riesgos y reducción de daños. ¿En dónde creemos nosotros que nos ha faltado más elaboración o al mundo le ha faltado más elaboración? En el campo de la reducción de riesgos y reducción de daños en el ámbito de los productores. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, en el campo de los usuarios, se ha planteado que una manera de reducir daños es dejar de criminalizar a los consumidores y llevarlos a la cárcel, porque hay un daño asociado impresionante que tiene incluso unos costos para la sociedad, la penalización de todos los usuarios, como aquí se quiso introducir en el gobierno anterior el castigo penal para quien fuera detenido portando, por ejemplo, la dosis. Pero en el campo de los productores sí que nos hace falta elaboración, y ese es un punto que creo que valdría la pena que todo el grupo que está trabajando, está asistiendo al diplomado, ayudar a echar cabeza cómo pudiéramos tener al menos un decálogo de puntos que nos sirvieran para trabajar reducción de riesgos y reducción de daños en el lado de los productores. Por colocar un ejemplo, desde las marchas cocaleras del año 94 en la región del Guaviare o las del 96 en el Caquetá, Putumayo, Guaviare, Magdalena Medio y Catatumbo, se viene planteando que a los productores tampoco se les puede criminalizar, no se les puede penalizar, ni todo el tiempo corretearlos de un lado para el otro, meterlos a la cárcel por cualquier tipo por tener unas plantas o por ser capturados en un cultivo, porque ahí hay un daño asociado que desintegra familias y demás, incluso que las fumigaciones desplazan comunidades enteras, eso también está bastante probado. Algunos creen que reducción de daños en el ámbito de los productores y reconocimiento de derechos de los productores se puede hacer por la vía de la sustitución de cultivos o del desarrollo rural alternativo, como lo compartía aquí el doctor Guillermo García ahorita. Sin duda que cuando los programas de desarrollo alternativo no son impuestos, o sea, no son forzados como se presentó en alguna época, sobre todo en el año 98 en el Putumayo, con unos pactos que eran prácticamente impuestos sobre la base de erradicación previa, cuando esos programas son concertados, muchas veces incluso parten de la misma iniciativa comunitaria, esos programas van en la dirección de reducir riesgos y reducir daños. Pero hay un elemento también que quisiera señalar. Nosotros creemos, y en eso compartimos la presentación del doctor Guillermo,
que sí hay unos elementos de vulnerabilidad de los territorios donde hoy se produce la coca o donde se produjo, con el riesgo de que allí vuelva a aparecer la producción de cultivos de coca. En el caso colombiano, hoy hay una situación de por medio que a nosotros nos parece pertinente, no sé si es una denuncia, pero eso ya lo sabe mucha gente, es nosotros no contamos con una institucionalidad estatal, nacional, dedicada hoy al tema de la situación de los productores de cultivos declarados ilícitos. En alguna época tuvimos algo de institucionalidad, por ejemplo en las zonas de colonización, hacía presencia el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, hacía presencia la Caja Agraria, había mucha más actividad del INCORA, había una serie de institutos del sector agrícola y también se alcanzó a contar a fines de los 80s con programas como el Plan Nacional de Rehabilitación. Posteriormente, en el gobierno del presidente Samper, existió el programa Plante, un programa que en esencia era darle un plante a alguien para que dejara los cultivos y se encaminara por la producción legal. Al menos en esa época, decimos nosotros, existía una institucionalidad que hablaba con las autoridades locales y en algunos casos incluso se encontraba con los productores frente a frente. Lo simpático es que hoy, en serio, no tenemos una institución, yo no sé qué diría César, pero a mí me parece que no tenemos una institucionalidad estatal dedicada a esto, ¿sí? No existe, nos llegamos a quedar únicamente en un programa que se llama Familias Guardabosques, que tiene unas cosas interesantes, unos dicen que más o menos, pero existe. Y un programa que depende de la Presidencia de la República, que es el de programa de consolidación, que algunos confunden porque creo que el Ejército también tenía una unidad de consolidación en el seno de ella, pero hay un programa que buscaba unir a varias instituciones y hacer una intervención integral en los territorios donde había cultivos. Eso alcanzó a estructurarse de forma interesante hasta hace aproximadamente 1 año y medio, cuando para algunos analistas ha empezado una etapa crítica por la politización de la unidad de consolidación, que está llegando a muchos territorios con algunos programas que más se asemejan a lo que en el terreno de políticas o programas de desplazados atiende simplemente una mirada asistencialista con unas ayudas puntuales que se parecen a la llamada ayuda humanitaria de emergencia para el caso de las personas que salen corriendo por razón del conflicto, dando unos abonos y algunas otras herramientas. Ese tipo de programas que tienen este enfoque más asistencialista realmente no van a ayudar a superar la situación de cultivos en ninguna de las regiones, toda vez que está probado en muchas partes del mundo que los programas de desarrollo alternativo no pueden ser cortoplacistas, digamos con intervenciones de 3 meses, 6 meses, 1 año, y después soltar a las comunidades a que se defiendan solas en la vida empresarial, incluso defendiéndose en el terreno de los negocios porque no están listos para hacerlo. Las intervenciones de desarrollo alternativo, como ya se anotó aquí, tendrían que ser de mediano y largo plazo, sobre todo incluso más de largo plazo. Entonces, esa es una situación que ojalá se aborde en las conversaciones de La Habana, ojalá de La Habana saliera algún acuerdo que establezca la obligatoriedad de tener una institucionalidad propia, una institucionalidad nacional que atienda las zonas de colonización o los cerca de 23 departamentos donde están los cultivos, no solamente donde están hoy, sino donde estuvieron y se tiene el riesgo de que vuelvan a aparecer, o en zonas donde no ha existido y también pueden aparecer, porque muy curiosamente hay algunas excepciones a la regla que señaló el doctor Guillermo. No siempre la coca se aleja del desarrollo. Un ejemplo es que tuvimos cultivos de coca en medio de los cafetales en el eje cafetero, y también tuvimos cultivos de coca sobre el sector de Caucasia y Tarazá al lado de una troncal. No siempre, quizá es en la gran mayoría de casos como lo señaló el doctor Guillermo, pero en algunos casos excepcionales, muy excepcionales, también aparece en zonas cercanas a infraestructura. Y otro ejemplo es, en buena parte los cultivos se han venido trasladando al andén pacífico por el acceso a los mares, especialmente en función de la exportación ya no solo de cocaína pura, sino también de pasta base, porque los excedentes que aparecen en el mercado brasilero, argentino, muestran que no solamente está saliendo cocaína, sino también pasta base de nuestro territorio. Bueno, paro ahí para dar a César la palabra.